Hola a todos y bienvenidos a Bro Story, el canal con las mejores historias para todos mis bros. Mi nombre es Pedro y esta es mi prima Adria, famosa en la familia por obsesionarse con teorías de películas que ella misma crea en su tiempo libre. Los últimos días le ha dado por volver a ver todas las películas de Terminator, desde la original de 1984 hasta la última del 2019. Y aunque todos sabemos que desde la tercera en adelante ninguna película ha respetado la historia de James Cameron, a mi prima se le ha ocurrido una teoría sobre una precuela a la primera película que además también funciona como película final. A medianoche, con las ideas frescas, además de no tener nada más que hacer, se le ocurre llamar a mi otra prima Guía para contarle acerca de sus revelaciones mientras ordena el cajón de ropa interior. Más tarde esa noche se encuentran en casa de Guía. Adria empieza explicando la lógica de las máquinas, que es básicamente perfecta en las dos primeras películas. En resumen, las máquinas envían dos Terminators, uno para matar a Sarah Connor y el segundo para matar a John Connor si la primera fallaba. Le explica que su teoría para la última película que no existe, pero que le encantaría que se tratara de la preparación antes de la batalla, en donde la resistencia envía a los viajeros del tiempo. Por supuesto, John Connor lidera la batalla hasta irrumpir en los laboratorios, en donde es testigo de los procesos que anteceden al viaje. Sin embargo, John nota algo extraño. En su camino a las computadoras no ha encontrado mucha oposición, casi como si las máquinas quisieran que el líder de la resistencia lograra su objetivo. Por esta razón decide indagar un poco hackeando la computadora principal, en donde descubre lo inimaginable. Las computadoras, en su lógica sin errores, han decidido no asesinar a Sarah Connor en el pasado, solo enviarían al Terminator para que se autodestruyera en la fábrica donde originalmente Kyle murió, y de esta manera iniciar la revolución tecnológica con las partes de su cuerpo. No obstante, al no poner la vida de Sarah en peligro, Kyle no tendría oportunidad de conquistar a su amada Sarah, no tendrían que huir, la situación en el hotel no habría pasado y la concepción de John no habría ocurrido. Mucho menos Sarah, sin conocimientos de lucha ni de una futura guerra, habría podido preparar a su joven hijo para convertirse en el jefe de la resistencia. John está devastado. En su corazón sabe que lo único que puede hacer para salvar a la raza humana de la extinción es reprogramar al Terminator para que intente asesinar a su madre y así iniciar los eventos que todos conocemos. Finalmente lo hace, programa un T-800 para asesinar a su madre y otro para que lo salve años después. Presiona probablemente un gran botón rojo y termina la película. A Guía no le pareció que esta teoría tuviese sentido, así que se levantó y se fue. Muy bien, esto es todo por hoy. Si les ha gustado ya saben, suscríbanse para más. Nos vemos en el espejo. Pedro out.